Muy buenas tardes, amigos de la Casa de la Cultura. Nuevamente estamos en nuestro espacio Poesía en Casa. Hoy vamos a hacer un formato diferente por petición del doctor Jorge de la Torre, en la que desea compartir directamente con el entrevistador. Muy buenos días, doctor Jorge de la Torre. Por favor, me gustaría que extienda un saludo a los amigos que van a estar revisando nuestra grabación. Buenos días, gracias por la invitación. En esta época de encierro nos resulta no solo necesario, sino hasta por sobrevivencia, tener estos encuentros que nos sacan de esta situación tan difícil y no solo eso, sino que nos permiten intercomunicarnos con nuestros amigos y hacer un poco de poesía, que es lo que nos gusta. Gracias por eso. Doctor Jorge de la Torre Saltos es catedrático jubilado ya, miembro de la Casa de la Cultura, miembro del directorio de la Casa de la Cultura y de la sección de literatura también de la institución. Nos gustaría, doctor, que nos cuente acerca de su historia, algo de sus raíces. Bueno, yo soy de la provincia de Bolívar, de un cantón, del segundo cantón fundado por los españoles después de Quito. Fundaron en Quito y en su travesía hacia Guayaquil, viendo que era una ruta de comercio intermedia entre la costa y la sierra, fundaron Chimbo y luego fundaron Guayaquil. Entonces Benalcázar tuvo ese acierto para nosotros de fundar una ciudad donde el paso era obligatorio hacia la costa y la sierra y el comercio, por lo tanto, era muy bien venido. Hoy está, como todo el país, atrasado, pero sigue siendo un pueblo donde nací. Vivo en Riobamba ya 50 años, por lo tanto soy tan riobambeño como ustedes. Lo conozco, la quiero y he trabajado para ella. Sí, doctor Jorge de la Torre, ¿de dónde nace este gusto por la lectura, por la escritura y sobre todo por crear? Bueno, yo creería que hay una fuente dividida en dos. Mi casa, ¿no? En mi casa mi padre tenía una biblioteca bastante proveída, porque él, además de que le gustaba escribir, era profesor de literatura, entre otras cosas. Entonces tenía libros. Pero yo creo que también hay una fuente que es sumamente importante. Mi mamá. Mi mamá era telegrafista. En ese entonces ser telegrafista era muy buena profesión. Y como tenía un trabajo que duraba las 24 horas, porque ahí no se podía descansar, entonces tenía su oficina y en esa oficina tenía también libros para hacernos hacer los deberes, por ejemplo. Pero tenía una costumbre muy agradable que yo creo que es la que me arraigó definitivamente con la lectura, con la escritura, de que como éramos 7 hermanos, entonces ya se imagina usted, era casi una clase. Y entonces tenía un libro que a ella le gustaba, de Edmundo de Amicis, Corazón, traducido al español, y nos leía con mucha avidez, con mucha ternura quizá. A todos los hermanos de ese entonces
y algún vecino que vivía en la casa y nos preparaba un té, no un té, un chocolate. Mientras nos leía, todos estábamos en semicírculo sentados frente a la mesa del telégrafo. Y pues nos leía con tal emoción. Me recuerdo el cuento de los Apeninos a los Andes. Y había en algunas, sobre todo en alguna parte, donde ya llorábamos todos, porque se prestaba ese texto. Este poema lo escribí por mi cumpleaños. Y para no ponerle cumpleaños le puse un día de enero, porque yo nací en enero. Y se llama así, un día de enero. Enero llegó y me quedé sin tiempo. Mi madre lanzó un grito. Luego la vida volvió a vivificarse, viniendo en las aguas del allá adentro. Enero llegó, los cielos callaron esta noche y una luna brilló blanca y sin prisa. Ardió la noche en vieja hoguera con la suntuosa codicia de la extrañada muerte. Luego, la existencia hizo presencia y todo fue distinto. Entonces, solo entonces, oía mi corazón volviéndose despacio a las verdades de la vida. Y supe desde entonces que era la palabra y un mar lo que necesito. Doctor, es importante ver el trabajo que se realiza por parte de los escritores. ¿Cómo usted cree que el escritor que empieza con poesías pequeñas, poesías de enamoramiento, a lo mejor de juventud, da ese salto ya a querer publicar y luego a escribir narrativa, como es su caso? Bueno, yo creo que la gran mayoría de poetas, llamémoslos genéricamente, o más bien específicamente, perdón, escribimos inicialmente, cuando comenzamos, poesía romántica. La lírica nos atrae y parece que desde mi concepción es más fácil de llegar. Entonces, como que todo mundo comienza escribiendo música, letras, poemas, ensayos inclusive dirigidos hacia lo romántico, que es lo que atrae, además de eso, en esos momentos de la vida. Posteriormente, cuando uno va madurando, va leyendo, va conociendo otros escritores, otros mundos, entonces va cambiando de perspectiva y hay un amor más maduro, más tranquilo, y ya va viendo otras proyecciones, va cambiando entonces su temática de la poesía. Y cuando ya ha pasado la tercera vuelta, como en mi caso, vemos otras proyecciones. Hablamos, escribimos ya sobre la vida, nos volvemos un poco más filósofos, hablamos de la muerte, hablamos de circunstancias que, sin dejar de tener al hombre, al amor como eje central, escribimos ya un poco, hablo especialmente de mí, hablo de los escritores que he leído, que digo, sí, manteniendo el eje central del ser, de la humanidad, del amor, ya escribimos con una temática un poquito más sofisticada. Y filosofía. Sí, un poco más filosófica, si es que se quiere también. Doctor, entre sus trabajos, porque todos tienen como que fuera un hijo predilecto, de todas sus publicaciones, ¿cuál es la que usted ha sentido que satisface más las necesidades como escritor?
Bueno, yo le diría igual que la respuesta anterior. Depende de cada época. Entonces usted tiene en una determinada época, digamos, en el comienzo, una poesía que le llegó, que significó un punto de partida para continuar. Luego tiene otra y finalmente tiene otra. Entonces yo diría que hay muchas que estarían en su inconsciente dándole las vueltas, pero creería que todas tienen una significación muy grande. Todas tienen para uno un especial sentimiento, ¿no? Pero obviamente hay una o unas que le dejan una impronta a usted, dependiendo de su edad, dependiendo de su evolución como escritor. Tiene algunas. Desafuero. Inocente yo, que en mi nostálgico desafuero quiero dejarte. Y así, muriendo me voy en aquella otra muerte, la de todas las horas, perdido en la verdad metafísica de los poemas. Estábamos juntos en la ilusión de cada día, queriendo detener la lluvia, aprendiendo a escuchar el viento en todas direcciones, ahogándonos en los confines del alma, dejando que la esencia de mi ser se filtre en tu ser. El antes debo olvidarlo, caminando sobre el agua, solo, en aquella dimensión que lleva a la soledad, donde mi vida, mi voz, no te toca y nunca ha habido otro comienzo del fin como este, el de ahora. Porque lo que yo tengo, lo tienes tú, y mi pasado es tuyo también. Recordando la historia de su abuelita, justamente me viene a la mente la publicación, el libro La Escuela de la Abuela, el libro ya de narrativa. Se refleja ya la realidad en la que usted vivió, pero cómo usted ha hecho vivir al personaje dentro de la letra. Bueno, como le digo, le queda a uno dándole vueltas lo que algunos personajes dicen, el gusanito. Le queda ahí dando vueltas. Y ventajosamente para aventura mía, vine a Riobamba y encontré a unos amigos que también hacían literatura. Y me invitaron a integrarme a ese grupo que en ese entonces existía y que era el Ateneo del Chimborazo. Entonces el doctor Luis Alberto Costales Casar, que era el que dirigía eso, tuvo la bondad de invitarme con algunos otros amigos que eran escritores. Y entonces allí casi que me obligaron, si es que vale el término, a escribir, porque para pertenecer al Ateneo había que hacerlo así. Entonces teníamos que entregar un trabajo por semana. Nos reuníamos los sábados y el sábado usted tenía que tener un trabajo escrito, si no, no iba a la reunión. Y si no iba a la reunión, tenía falta. Y eso me sacó de mi letargo y comencé a escribir de nuevo. Y ahí tuve la suerte, digo, de la ayuda de ellos, de la corrección de ellos, porque eran muy exigentes. Nos pedían que escribamos con muchísimo respeto, desde luego, pero una vez que teníamos el trabajo, nos corregían con puntualidad. Debo decir que gracias a eso, a
sido posible de que avance en mi proyección de escribidor. Y digo también la madurez cronológica, ¿no? Que uno va cambiando de situaciones y como que la poesía, siendo una actividad que le llena, pero que como que ya cumplió esa meta y va deseando algo más. Y el doctor Costales nos decía, miren, el ensayo, la novela, es el postre de una cena. Es la parte más agradable de la literatura. Entonces, decía, la novela es capaz de robarnos los sentidos y llevarse con ellos el corazón, por ejemplo. Y para poder escribir eso, hay que vivir en laya de poeta. Y al comienzo no le entendía, pero investigando qué quería decir laya, resulta que laya, vivir en laya de poeta, quiere decir estar consustanciado de la literatura, estar viviendo con la literatura. Él nos decía, hay ocasiones en que se tiene que dormir, se tiene que comer, se tiene que estar todo el tiempo pensando en lo que se va a escribir, en las ideas, en la palabra exacta que calce en ese tipo de verso, por ejemplo. Y cuando yo entendí que eso era vivir en la laya de poeta, quería decir que casi que uno respira y come con la literatura, y eso realmente le hace a un escritor. O sea, le hace parte de su vida el estar en constante transformación con la escritura, con los pensamientos. Sí, y yo diría que por lo menos con la lectura, uno tiene que estar leyendo permanentemente, porque tanto la literatura como cualquier otra ciencia evoluciona, avanza, y usted cree que tiene una formación poética, pero al leer otros autores de otras dimensiones y de otras latitudes geográficas del mundo, se ve que no ha sido así, no es lo que usted creía, más bien se empequeñece, y ahí está la laya de poeta. Es decir, no puedo quedarme como estoy, tengo que avanzar, y ahí viene lo importante de leer a otros poetas, a otros escritores, como digo, de otras latitudes y de otras características. Entonces la evolución que uno va manejando es el proceso que se debe tener, o sea, el no estancarse, porque pasa con muchas personas que hemos conversado del tema, que inclusive la primera poesía la eliminan, la desechan, porque años después que la vuelven a leer ya no es de agrado del mismo escritor, que inclusive vuelven a tallerear su trabajo. En este sentido, ¿cuáles son las proyecciones ahora que ya ha dado el paso de la poesía a la narrativa? ¿Qué viene ahora? Bueno, no sé, realmente lo que sí sé es que uno no puede dejar de hacerlo. Y su pregunta me abstrae a una cuestión que resulta dura. A lo mejor no debo decirla, pero ya que estamos en este programa, pues voy a decirla. Porque ahora hay algunos poetas que escriben para ser populares y no para ser leídos, no para ser comentados, sino para ser alabado, para ser reconocido, para que le den un diploma, para que le den un reconocimiento. Y yo al menos
no he vivido ese tipo de circunstancias. Y por lo tanto yo creo que el poeta, bueno, más bien la poesía, no es sino el efecto que nos produce un poema. La poesía no es sino el efecto que nos produce un poema. Un poeta chileno, Gonzalo Rojas, este poeta chileno que acaba de fallecer hace poco, decía que la poesía no es sino el efecto que nos produce un poema, el temblor último que nos produce, la satisfacción, ese gozo interno. Y si yo solo publico para que me pongan en el Face, ahora que está tan popular eso, para que sea leído en las redes populares, como que pierde valor, ¿no? Y termina diciendo, un poeta es un escritor de poemas. Entonces, si la poesía produce un efecto que es el poema, un poeta debe ser un escritor de poemas. Y eso implica mucho compromiso con sí mismo, mucho compromiso con el lector, porque un poema no termina cuando usted acaba de escribir. Un poema quizá termine cuando el lector le da su interpretación, cuando el lector o se siente a gusto o quiere interpretarlo a su manera, o cuando se va con ese poema a su cama, a dormir con ese poema, a pensar con ese poema. Entonces, ahí estamos hablando de poesía y ahí estamos haciendo de que la poesía tenga esa trascendencia social que necesita, porque si no hay mensaje, porque si no le llega al lector, no tiene sentido. Muerte. Te miro, muerte, como queriendo salirte de mí. Al voltear, das con tu certidumbre un acento de eternidad en mitad de un después. Dices que la vida vive en la muerte, que su hambre no anda tan lejos del sufrimiento. Son testigos la penumbra, los tiempos, un silencio, silencio largo, largo silencio. Silencio que no sabe dónde llevarme y que perdiéndome me encuentra. Razón y absurdo entre todo lo absurdo. Puerta escondida entre la rebelión de una conciencia y el quimérico destino del anónimo camino hacia el olvido. Este proceso subjetivo que es la poesía, como muchas actividades artísticas, entonces debe ser apreciado no solamente por quien escribe, sino por quien lo recibe, con un análisis, pero verdaderamente no técnico, pero sí sentimental. Sí, yo diría que básicamente un buen escritor no escribe para él. Como decía García Márquez, yo no escribo para que me publiquen, ni escribo para mí, yo escribo para mis amigos. Y eso tiene un sentido bastante lógico para los que amamos el arte de la creación, ¿no? El poema debe llegar al demás. El otro, el que lee, es el que tiene que decirle si vale o no vale, si es poesía o no, si tiene un mensaje que le llega, porque por una gran cantidad de situaciones. Entonces, al menos yo con esta formación que tuve en el Ateneo, lo veo así, lo siento así. A lo mejor los jóvenes de ahora tengan otra proyección muy respetable, por supuesto. Todos tenemos derecho a escribir y a hacer de nuestras manifestaciones
lo que nos guste, pero si manteniendo como yo, viejo ya, esa concepción del arte. La poesía tiene que tener el objetivo de hacer que en el otro algo pase, algo en su interior ocurra. Entonces ahí estamos hablando de un mensaje, de una filosofía, o de que como quiera llamarse, que se llama poesía. Hablando del mensaje, me gustaría que por favor extienda un mensaje para la gente que nos está mirando, que nos está escuchando. ¿Qué es lo que necesitamos en la actualidad para desarrollarnos, no solamente intelectualmente, sino como seres humanos? Yo creo que lo primero que nos falta es entender qué es la humanidad, porque ahora en el mundo entero la brújula que guía al mundo está dirigida hacia lo económico, hacia la productividad industrial, que por supuesto tiene una importancia enorme, porque si no, no podríamos existir. Pero nos olvidamos del ser humano, nos hemos olvidado de entender a otro como un ser humano. Yo le veo a otro como un negocio, como una oportunidad de hacer algo productivo económicamente. Está bien, como digo, pero no es suficiente. Nos hemos olvidado de la humanidad, nos hemos olvidado de la fraternidad, nos hemos olvidado de esa partecita tan importante que es el de ser amigo, pero con una amistad sincera, una amistad que le diga a usted: mira, estás equivocado, cambia. O en la posibilidad de decirle: ayúdame o perdóname. Ya no se usan casi esos términos. Entonces usted, ahora un amigo es que dice: hola, ¿cómo estás? Ya te llamo por el chat. No hay el abrazo, no hay la mirada de frente para decirle con una certeza nacida de su interior de que estamos en el mundo para eso. La escuela ha hecho posible que seamos personas aisladas, que seamos personas únicas en el sentido de solo. Los exámenes están hechos para eso, las clases están hechas para eso, la sociedad está hecha para eso. Entonces es estos espacios de la Casa de la Cultura, de las instituciones de cultura, la sociedad, las que deben volver la mirada a ver al ser humano como un ser humano. Mire esta crisis en la que nos ha metido un bichito y que nos ha hecho ver que el encierro nos ha posibilitado el que necesitemos estar con otros, el que hagamos, no sé, a lo mejor estoy aventurando una hipótesis, no sé si por eso mismo la gente salió y la gente se contaminó y la gente se murió, porque el encierro le ahogaba. Claro está que también la necesidad, ¿no? La necesidad de trabajo, la necesidad de sustento debe haber sido y debe ser una fuente grande, pero lo otro, necesitamos conectarnos, necesitamos establecer relaciones, y por eso digo que bueno que ustedes hayan hecho esto para poder por lo menos conversar virtualmente. Entonces mi mensaje: que la poesía sea vista como, no como una cosa de locos, una cosa de gente que está encerrada porque no tiene que hacer. Y ahí me acuerdo lo que decía Dostoyevsky, ¿no? Decía: yo escribo para espantar los fantasmas.
esos fantasmas que bullen, que están ahí latiendo dentro de uno, no quiere decir que eso tiene que ser para estar solo, para la soledad. No, eso es una vivencia que está y que necesita salir, pero necesita ser comunicado, necesita ser conocido. Porque, por ejemplo, ahí me acuerdo algunas cosas que decía mi padre. Él decía: no tengas miedo del camino, ten miedo de no caminar. Y eso es cierto, es muy cierto. Hoy más que nunca estamos viviendo una realidad así. Caminemos hacia la humanidad, caminemos a entendernos como seres humanos, y seguramente cuando hagamos eso vamos a entender mejor la poesía, vamos a entender el valor que tiene la literatura para transformar a los seres humanos y consecuentemente transformar a la sociedad. Le agradezco muchísimo al doctor Jorge de la Torre Saltos, como decía, miembro de nuestra institución, por este espacio que nos ha permitido para dialogar y para dar a conocer el pensamiento que tiene usted acerca del trabajo literario, no solo propio, sino a nivel de sociedad. A ustedes también, amigos, muchas gracias. Por favor, doctor, despídase de nuestros amigos de las cámaras. Bueno, el que debe estar agradecido soy yo. Como les decía, nos hace falta esto, nos hace falta comunicación, nos hace falta la interrelación. Me estoy acordando de un estudio último de la Universidad de Harvard que dice, bueno, no último, ellos han hecho un experimento, pero hay estudios mucho más anteriores que sostienen que la inteligencia del ser humano evoluciona mejor, hace mejor funcionamiento cuando establecemos relaciones sociales. Es decir, no solo depende de nuestra alimentación, no solo depende de nuestra formación académica, etcétera, etcétera, sino básicamente de las relaciones que debemos tener. Y esto, que bueno, como digo, porque las circunstancias nos han obligado a estar limitados, pero también los medios informáticos nos dan esta maravillosa oportunidad de comunicarnos, aunque sea así. Y mi mensaje, bueno, pues que aprovechemos el encierro para leer, para escribir, para informarnos, no solo para chatear, que está bien, para los jóvenes está muy bien, pero hay más. Hay necesidad de sacar algo que está dentro de todos los seres humanos. Y eso solo se consigue saliendo de la zona de confort. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, y muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos acompañan todos los jueves en este espacio de Poesía en Casa.